La Champions del Manchester City, la que tanto buscó Guardiola, muchos años de fracasos, muchos jugadores llegaron y se fueron, muchísimos millones invertidos. Tarde o temprano tenía que llegar esa orejona, se negó en muchas ocasiones aunque se sabía que cuando finalmente cedería lo haría de una forma inigualable, con un triplete, siendo aplastantes. Este es el repaso por la Champions que ganó el Manchester City en la temporada 2022-2023. 6 campañas con Pep Guardiola como su entrenador. A nivel locales eran bestiales, 4 de las 6 ligas ganadas. A nivel de juego, insuperables. Se sabía año con año que ellos eran los mejores, pero la Champions siempre se negaba. Primero el Mónaco de Mbappé y Falcao, el Liverpool de Jürgen Klopp, el Tottenham de Pochettino, el Olympique de Lyon con la falla de Sterling. En las primeras 3 campañas ni a semifinales llegaron. Fracasados, perdedor, mediocres. El dinero no compra la grandeza. Ya saben, críticas y más críticas. Pero el plan, el Citigroup, los petrodólares seguían. Armaban su nuevo proyecto. Poco a poco dejaban de ser indispensables los de toda la vida. Los Agüero, Chino Silva, Fernandinho o Otamendi. Enfocaban más su juego en Gundogan, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne y por supuesto que en Riyad Mahrez. Temporada tras temporada se les veía mejor, más sólidos en todas las líneas, pero seguimos sin orejona. Llegaron a su primer final de Champions, se medían ante un Chelsea que era considerado muy inferior a ellos. Claros favoritos los Citizens, es más, se avecinaba una final dispareja, pues tampoco. Cayeron por 1-0, así que el fracaso seguía. Y así es como llega el colmo, en la 21-22, esas semifinales con el Real Madrid, en la que parecía volverían, que ya estaba, que eran invencibles. Tenían liquidado a los merengues 5-3, faltando solo 2 minutos. Les empataba Rodrigo y en tiempos extras les daban la vuelta. Una remontada histórica, increíble, surrealista, que solo ahí pasa. Ganaban y ganaban la Premier, pero eso ya les parecía normal. Ellos querían esto, querían su orejona, y si no la conseguían, a su temporada se le consideraba fracasada. Verano del 2022 y aprovechaban en el mercado una oportunidad de oro, el noruego Erling Haaland, ese que marcaba gol por partido en el Borussia Dortmund, que solamente contaba con 22 años y que tenía un valor de mercado por encima de los 150 millones de euros. Solo ellos podrían pagar esas cifras, pero no, le salió no barato, baratísimo, 60 millones, solamente 60 por un jugador que sabían les garantizaría muchos goles. Es tan ilógico lo que pasó en ese mercado que vendieron a Gabriel Jesús por 52 o a Sterling por 56. Un año antes se gastaron 117 por Jack Grealish y solo 21 por Julián Álvarez. A veces así es el mercado, no tiene explicación, aunque ellos encabezan la lista de gastos irracionales. O pagan un exceso total como esos 117 por Grealish o una ganga como esos 60 por Haaland. Empezaba la temporada 2022-2023 y como siempre, uno de los grandes favoritos a ser campeones, los Sky Blues. Por supuesto que junto a los actuales campeones, a los merengues, y claro que también al equipo de las estrellas, el PSG de Neymar, Messi y Mbappé. El primer partido lo harían ante Liverpool y sería la disputa por un título, la Community Shield. Los campeones de la Premier ante los de la FA Cup y actuales finalistas de la orejona. El clásico moderno de Inglaterra, Klopp contra Pep. Disfrute asegurado, y este sería un duelo especial, el debut de Erling Haaland, los ojos puestos en el noruego. Y fue un decepcionante debut, fallas y más fallas. No solamente perdieron el partido, sino que provocaba burlas, ya que hasta el uruguayo Darwin Núñez pudo marcar y él no. Se perdían el primer trofeo de la temporada, caían ante Jürgen Klopp, primer partido, primera derrota. Llegaba el inicio de la Premier League y ahí sí lo hacían con el pie derecho. 2-0 le pegaban a los Hammers en su casa, con 2 de Erling, sus primeros 2 tantos como Citizen. Estrenaban el Etihad Stadium y un 4-0, y digamos que de aquí al arranque de la Champions, las goleadas no cesaban. Al Newcastle le hicieron 3, al Crystal Palace 4, al Nottingham Forest 6, y bueno, del noruego, ¿qué decir? Apenas estábamos en la jornada 5 y ya tenía 9 goles marcados.
2 hat-tricks y los 2 de forma consecutiva, encaminado a romper el récord histórico de más tantos en una misma Premier. Su primer paso por la orejona se tendría que hacer caminando, y es que su fase de grupos estaba bastante accesible: Dortmund, Sevilla y Copenhague. Jornada 1 en el Ramón Sánchez Pizjuán, en casa del Sevilla, y ahí el festín de goles tampoco paraba. Haaland, Foden, otro de Haaland y hasta Rubén Díaz. 4-0, victoria contundente y aplastante. Lo peor de todo es que esto a nadie sorprendía, era un equipazo. Ves la alineación y lo entiendes todo. Haaland, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Grealish, Cancelo, Prime, un abuso total. Para la jornada 2 recibían al ex de Erling, al Borussia Dortmund, y lo empezaban perdiendo con un gol de un joven inglés, Jude Bellingham, pero se sabe que en Etihad el City no pierde. Al minuto 80 Stones hacía un golazo, le pegaba como si fuera KDB, y al 83 obra de arte. Centro de 3 dedos de Cancelo, de mago, definición acrobática de Haaland, recordando a Zlatan Ibrahimovic, ley del ex que sirve para darle 3 puntos a su nuevo equipo. Y bueno, como era de esperarse, al Copenhague le pusieron una arrastrada. A ellos les hicieron la modesta cantidad de 5 goles-0. Así que de sus primeros 3 partidos, victoria, victoria, victoria. Y aparte, 11 goles anotados. Promediaban casi 4 por partido. Y esto, estamos hablando de la Champions League. Porque si queremos más humilladas, la que le ponen a los Red Devils, al Manchester United. Cristiano Ronaldo en la banca y en la cancha Foden hacía el primero. Haaland de cabeza el segundo. Otro de Haaland, otro de Foden. 4-0. A quien sea le ponían este nivel de goleadas. Haaland firmó su hat-trick y el 47. Foden también hacía lo mismo, hat-trick. 6-3. 6 goles en el derbi de Manchester, a tu equipo rival, al que siempre reinaba en tu ciudad. Ahora, nada más y nada menos que 6 tantos marcados. Esta tarde Erling se despachó 3 goles y 2 asistencias. Y sé que he hablado mucho de este delantero, de su forma, de su nivel, pero había todavía mucha gente que no le convencía, que no le gustaba. Decía que este no era un juego espectacular, que era un killer, un rematador, un delantero efectivo y nada más. Pero Pep tiene para darle gusto a quien quieras. Si no te sorprendía lo de Haaland, podrías ver los pases de De Bruyne, las asistencias de Bernardo Silva, las recuperaciones de Rodri, el juego silencioso de Gundogan, el genio defensivo que es Rubén Díaz. Lo tenían todo, pero para sorpresa de muchos, no eran líderes de la Premier League. Por encima de ellos estaba Mikel Arteta, el Arsenal. Después de esa humillación que le pararon a Ten Hag, otro 4-0, invictos. 8 de 10 partidos ganados, seguían sin ser líderes. Venía el clásico moderno inglés, el Pep Club. Se metían a Anfield y era un 0-0 de esos que no aburren, de esos que no se rompe el cero porque es tal el nivel que el gol no necesita caer, aunque fue Mohamed Salah quien no perdonó, y con esto la primer derrota en Premier. Se alejaban unos cuantos puntos del Arsenal. En Champions creo que ya ni vale la pena mencionarlo. Por supuesto que también pasaban como líderes, pasaban como primeros de grupo, así que paso 1 completado. En Premier era muy importante acortar esa ventaja de los Gunners, ya que vendría un parón de más de un mes. Venía el Mundial de Qatar 2022, pues parecía que a Pep le decían todo lo contrario y se llevaba una muy sorpresiva derrota en casa ante el Brentford. Así llegamos al corte de temporada. La gran mayoría de los jugadores del Manchester City convocados: suizos, brasileiros, ingleses, belgas, portugueses, holandeses, argentinos, de todo un poco. Uno de los equipos que más aportaban jugadores a esta Copa del Mundo, aunque la realidad es que los resultados de la mayoría muy pobre, muy decepcionante. Todos menos uno, e irónicamente el de un hombre que ni titular era acá, Julián Álvarez, una de las revelaciones del Mundial, y esto le traería a Guardiola una gran alternativa. Cuando Haaland no estuviera o necesitabas gol de cambio, meter a la araña, y problema resuelto. Volvían y parecía ser que el Mundial no les favoreció ni poquito. Empate con el Everton y en el segundo derbi de la campaña, remontada Red Devil. Se alejaban, ahora a 5 puntos de distancia de los Gunners. Eso sí, la Champions su prioridad. Les tocaba jugar en los octavos de final con el Leipzig de Alemania. De visita no les fue nada bien, un empate a 1, pero la vuelta es la confirmación de que este Manchester City ahora sí podría terminar su enemistad con la orejona. Gol de Haaland de penal,
Gol de Haaland de cabeza, hat-trick de Haaland, golazo de Gundogan, otro de Erling, cuarto del androide y hasta un quinto. 5 goles del noruego, igualando el récord histórico de Lionel Andrés. Lo sacaban de cambio y salía furioso. Él quería más. Faltaba el postre y fue un golazo de KDB. 7-0. 7-0 vencieron a Leipzig, a un equipo con Szoboszlai, Guardiol, Forsberg, Werner o Dani Olmo. Clasificados a los cuartos de final, y me parece que este fue el punto de inflexión, donde empezó el inicio del fin de la malaria. El noruego había caído como anillo al dedo. No paraba de hacer goles en Premier o Champions. También en FA Cup, hat-trick al Burnley para meterse a las semifinales. Y para agregarle noticias positivas a Guardiola, 3-1, victoria al Arsenal en Premier. Acortaban distancias y con esto entraba el miedo a los de Arteta. Les temblaban las piernas y de aquí para arriba. Jornada 25, victoria. 26, victoria. 27, victoria. Al Liverpool no solo cobraban revancha, goleada, 4-1. Triunfos, triunfos, triunfos. Tirote en los cuartos de final. Bayern Múnich, el equipo de Tuchel, ese entrenador que le arrebató el trofeo de la orejona a este equipo, a Guardiola. Los casinos veían un partido muy apretado. El City pagaba menos 130 y los alemanes más 105. Esto quiere decir que si tú apostabas 1,000 pesos a que ganaban los locales, te llevabas 1,760. Y estos 1,000 los puedes obtener de forma gratuita en los comentarios o en la descripción. Lo único que tienes que hacer es darle clic al link que vas a encontrar aquí abajo. Te mandará a caliente.mx, te registras y 1,000 pesos gratis para apostar en partidos como estos. Muy reñido el encuentro, muy parejo y se rompía de la única forma posible, con un golazo. Golazo de Rodri Hernández. A partir de ahí se abría la lata y se desataba otra goleada. Centro de Haaland, cabezazo de Bernardo, adentro. Y faltaba el del Cyborg, pues como era de esperarse, lo conseguía. 3-0 al Bayern Múnich. La vuelta nos dio uno más del propio 9 noruego y con esto sentenciaban la eliminatoria, clasificados a las semifinales. Parece que ya estamos acostumbrados, pero no hay nada de qué acostumbrarse. Le habían hecho ya 7 al Leipzig, 4 al Liverpool, 6 al Manchester United, ahora 3 al Bayern Múnich. Para todos tenían en FA Cup 6-0 en cuartos de final, 3-0 en semifinales. El sueño vivo por todo, Liga, Copa y Champions. Esa ventaja que durante toda la temporada el Arsenal había conservado, poco a poco desaparecía. Desde la fecha 25 y hasta la 35, puras victorias. Y con esto, finalmente cambio de dueño, cambio de líder. El Manchester City, nuevo primer lugar en la Premier League. Estamos hablando de prácticamente 3 meses con puras victorias. Haaland ya había destrozado el récord histórico que Salah se había llevado. Esos 32 goles ya se quedaban cortos y es que marcaba 35 el conteo de Erling en su primer temporada por Inglaterra. Y es que esto es el City, saben cuándo apretar en el momento más importante. ¿De qué te sirve ser el líder en septiembre, octubre o noviembre si vas a terminar perdiéndolo en mayo? Alcanzaban su punto máximo, su tope, su clímax, o eso parecía, porque en las semifinales tendrían que subir de nueva cuenta el nivel. Real Madrid. Otro duelo entre Ancelotti y Pep. El año pasado los dejaron más que dolidos y en esa misma ronda, ahora querían revancha. Abrieron en el Santiago Bernabéu. Vinicius hizo un golazo desde fuera del área. Los Citizens no se rendían y buscaban el empate, pero como siempre, Courtois figura, aunque hay alguien que tiene un duelo especial con el arquero, Kevin De Bruyne. A pesar de compartir nacionalidad y selección, se dice que hay conflicto entre ellos, pues en su segundo intento, el 17 del Manchester City, sacó el cañón que tiene en su pierna derecha y golazo, 1-1, como siempre con un gran partido, con un tremendo duelo, abrazo entre Pep y Carlo, dejando todo para la vuelta. Ahí en Etihad es cine, es exhibición, es el fútbol de Guardiola en su máximo esplendor. Más del 60% de posesión para los Citizens, más de 600 pases completados, aunque sabemos que los goles son lo que importan y también para eso tenemos. En un inicio parecería más complejo de lo que fue. Haaland tuvo 2, se perdió las 2 y ahora sí, el primero Bernardo Silva, el segundo también de Bernardo, el tercero de Akanji aunque parecía autogol de Militao y el cuarto la araña, Julián, el que remata porque ese gol fue pasado el minuto 90. Con ambiente en Etihad Stadium espectacular, banderas, festejos, cánticos, asombro en todo el mundo y es que esto, insisto, no es normal.
goleadas a todos y ahora también a los merengues, a los campeones de la Champions, al Real Madrid. La temporada no encontraba ni una sola caída. Gran final de la UEFA Champions League a la vista. Aunque ya se la saben, la gente raramente se queda conforme, se queda sorprendida y siempre buscan de qué hablar, qué criticar. Y el tema de conversación era Haaland. Se le criticaba el hecho de que no le pudo hacer ni uno a Courtois. Decían que era un cazagoles y nada más, que solo al Brentford o al Copenhague le marcaba, pues los números están ahí y ya eran 12 en Champions más 35 en Premier. Para mí, ridícula la queja de los fans de Twitter. El trofeo local de Liga estaba ya casi asegurado. Llegaron a 11 victorias de forma consecutiva ante el Everton. A los Toffees les hizo un doblete el capitán Ilkay y el gol número 36 del joven de solo 22 años. Necesitaban 3 puntos más o bien una derrota de su competencia y como a ellos se les congela el pecho, caían con un equipo que pelea el no descenso, el Nottingham Forest, y con esta derrota del Arsenal, el trofeo asegurado. Tricampeones, 3 veces seguidas. Al día siguiente de esa caída del Arsenal jugaban los Sky Blues en casa con toda su gente. Y al finalizar el encuentro con el Chelsea, empezaban los festejos. Levantaban la Premier League por tercer campaña de forma consecutiva. Gundogan cargaba el primero de los 3 trofeos que querían. Tenemos ya nuestras propias redes sociales de Padigol, Instagram y Facebook, y me serviría de muchísimo y te lo agradecería infinitamente si nos regalas tu follow. Aquí te dejo los usuarios para que nos des seguir. El segundo podría llegar en Wembley ante uno de sus rivales favoritos, los Red Devils, el Manchester United. La final de la FA Cup, derbi por un título importante. Pues minuto 1, gol del City, gol de Gundogan, golazo, prendiéndola de gran forma. Por la vía del penal descontó Bruno Fernández y nuevamente el capitán les devolvía la ventaja. Otra volea, jugador de momentos importantes, 2-1 y con esto fue suficiente. Pep Guardiola y el Manchester City campeones de la FA Cup. Segundo título conseguido, doblete doméstico. Solo uno más, un trofeo más por levantar. Una de las cosas más destacadas de esta temporada es la no Haaland dependencia. Durante toda la campaña parecía que sin el noruego no podrían sacar victorias, y es que eran más de 50 goles. Pero los equipos grandes se hacen con actuaciones destacadas colectivas. Aquí la demostración absoluta. En esta final no marcó, no hubo problema. En las semifinales con el Real Madrid tampoco hubo problema. Llegaba así el viaje a Estambul, al Estadio Olímpico de Ataturk, a coronar la temporada 2022-2023 con el único trofeo que les faltaba, a premiar una magnífica campaña, a obtener el triplete. Y partían, al igual que un par de años atrás, muy favoritos con respecto a sus rivales, el Inter de Milán. El equipo dirigido por Simone Inzaghi, que armó a Antonio Conte. Con él llegaron a una final de Europa League, ganaron un Scudetto y con el hermano del Pipo, otro Scudetto, y situados aquí, en el Estadio Olímpico de Ataturk. Bastoni, Varela, Çalhanoğlu, Di Marco, Lautaro listos para enfrentarse a los mejores de Europa, a los Sky Blues, al Manchester City. Empezaba la gran final, el mejor partido del año y como era de esperarse, cargados al frente. Bernardo Silva estuvo cerca de hacer el primero, Haaland con el segundo impacto, KDB el tercero. Todo era para los Citizens. Medio tiempo 0-0 y con malas noticias. El belga, el número 17, tenía que salir lesionado. El jugador más influyente para este equipo. El que anota o asiste, el que siempre aparece a excepción de las finales. Salía de cambio un par de años atrás en la final contra el Chelsea, ahora lo mismo. Se quedaban sin un arma importante y el androide no podía romper con el 0. No fue hasta que en un rechace del Inter, Rodri se encontró solo, soltó el derechazo y adentro. Gol del City, gol del Manchester City, gol de Rodri, del español, del contención. 1-0. A partir de ahí los milaneses se cargaban al frente. Di Marco de cabeza la estrellaba en el travesaño y en el contrarremate Lukaku le tapaba el disparo. Se agotaba el tiempo, pasaban del 80, del 85 y al 87 la salvada del campeonato o el error del fracaso. Cabezazo solo de Lukaku, Ederson se le encontraba y se salvaba el equipo de Guardiola. Y así
llegaba el final, el último silbatazo de la temporada. El Manchester City firmaba su temporada perfecta, su primera orejona. Sus años de sufrimientos, de remontadas en contra, de fracasos y humillaciones. Fueron miles de millones de euros invertidos. Un proyecto sólido que nunca se cortó, que nunca se desesperaron, y de esta forma en la temporada 22-23 se coronaba a lo grande. Con un triplete, con Liga, Copa y Champions. Regresaba la orejona con Guardiola. En la primera campaña de Haaland, en la consagración para la generación de Bernardo, Kevin, Ilkay o Kyle, para los nuevos talentos como Foden, Julián o hasta Cole Palmer, y las maravillas de jugadores que se hicieron, Mahrez, Rubén Díaz o Rodri. Así el repaso por una Champions histórica, icónica, la primera del Manchester City de Pep Guardiola en el año 2023.